En la ciudad de Puebla, México, se encuentra una mansión que durante más de un siglo ha sido un lugar temido, no solo por su antigüedad y su arquitectura imponente, sino por los sucesos paranormales que se han manifestado en sus pasillos. Esta mansión es conocida como la Casa de los Cortés, una propiedad colonial construida en el siglo XIX por don Luis Cortés, un hombre de origen español que había llegado a México con la intención de hacer fortuna. Con el paso de los años, la mansión se convirtió en el centro de la vida social y cultural de Puebla, siendo sede de lujosos banquetes, bailes y reuniones con los personajes más influyentes de la época. Don Luis, un hombre de gran carisma, era conocido por su generosidad y amabilidad, pero también por ser misterioso. Nadie sabía mucho sobre su pasado antes de llegar a México. Había acumulado su riqueza rápidamente, y su vida parecía rodeada de secretos. A su lado estaba su esposa, doña Mercedes Cortés, una mujer de gran belleza, pero de carácter frío y reservado, que se mantenía alejada de los eventos sociales que su esposo organizaba. Ella prefería la tranquilidad de su casa, especialmente sus jardines, donde pasaba largas horas leyendo y meditando. Junto a ellos vivían sus 3 hijos: Teresa, la mayor, una joven de espíritu fuerte y decidida; Manuel, el hijo del medio, que tenía un carácter rebelde y explorador; y la pequeña Luisa, que solo tenía 8 años cuando la familia se mudó a la mansión. Era una familia aparentemente perfecta, rodeada de lujos y prestigio, pero el destino de la Casa de los Cortés estaba marcado por tragedias que cambiarían todo. La historia de la mansión empezó a tomar un giro oscuro cuando, poco después de un gran baile de gala organizado en la casa, don Luis Cortés cayó gravemente enfermo. Los médicos no pudieron diagnosticar con certeza que lo había afectado, pero sus síntomas empeoraban rápidamente. En su lecho de muerte, don Luis se mostró más angustiado que nunca, pidiendo perdón por algo que jamás especificó, solo murmurando palabras ininteligibles. Muchos de sus amigos cercanos, al enterarse de su muerte, se sintieron desconcertados. Decían que la enfermedad había sido súbita, casi como si alguien hubiera maldecido a don Luis o como si un mal presagio lo hubiera alcanzado. El día que don Luis murió, los sirvientes de la casa reportaron algo extraño. Mientras la familia se encontraba reunida en la sala principal, los relojes de la mansión, que siempre marcaban la hora correctamente, se detuvieron exactamente a las 3 de la tarde, la hora en la que don Luis había fallecido. Aquella tarde, los sirvientes afirmaron haber escuchado susurros que provenían de las habitaciones vacías, y algunos de ellos aseguraron haber visto una sombra fugaz cruzando los pasillos de la mansión. Pero lo más extraño ocurrió después del funeral, cuando los miembros de la familia comenzaron a experimentar sucesos inexplicables dentro de la casa. Las puertas, que antes se cerraban con facilidad, ahora se atoraban, y las luces de las lámparas titilaban de manera intermitente. Algunas noches, los sirvientes escuchaban pasos en los pasillos cuando no había nadie más en la casa, y algunos llegaron a ver una figura fantasmal que caminaba lentamente, como si estuviera en busca de algo o de alguien. Sin embargo, la figura desaparecía al ser observada directamente. A medida que los días pasaban, la atmósfera en la mansión se volvía cada vez más pesada. Doña Mercedes, que ya había perdido a su esposo, comenzó a mostrar signos de agotamiento y ansiedad. Las noches se le hacían interminables, y decía escuchar las mismas voces que los sirvientes mencionaban. Su salud mental empezó a deteriorarse, y su obsesión por los fenómenos extraños que ocurrían en la casa aumentaba. Ya no podía descansar ni en la propia cama. Una noche, mientras dormía, doña Mercedes sufrió un colapso. Teresa, su hija mayor, entró rápidamente en su habitación, y al ver a su madre retorcerse en la cama, gritó por ayuda. Cuando doña Mercedes despertó, tenía una mirada perdida, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. En ese momento, la mujer susurró, casi inaudible: «Él viene a buscarme. Viene por mí». Algunos de los sirvientes afirmaron haber visto una figura fantasmal en la habitación de doña Mercedes esa misma noche, pero nadie quiso hablar del tema por temor a ser considerados locos. A medida que doña Mercedes empeoraba, la figura de un hombre con ropas antiguas comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Se trataba de un hombre de edad avanzada, vestido con ropas de la época colonial, que caminaba lentamente por los pasillos y desaparecía en el momento en que alguien lo miraba de cerca. Nadie sabía quién era, pero muchos afirmaban que se trataba del espíritu de don Luis, regresando por su esposa. Sin embargo, la presencia más aterradora era la de la dama de blanco. En una ocasión, Teresa,
Aterrada por los ruidos extraños provenientes de la planta superior, decidió dormir en la habitación de su madre para tranquilizarla. Durante la noche, Teresa se despertó por un ruido que provenía del pasillo, y al mirar hacia la puerta de la habitación, vio a una mujer con un vestido blanco largo y un velo cubriéndole el rostro, parada frente a la entrada. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Teresa, convencida de que su madre estaba siendo acosada por un espíritu, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, años antes, don Luis había adquirido la mansión a un precio sorprendentemente bajo, y que, según los rumores, la propiedad había tenido una historia turbia. Algunos hablaban de sacrificios rituales realizados por los anteriores propietarios, otros decían que don Luis había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener su riqueza. Sin embargo, nadie tenía pruebas concluyentes, y todos los intentos por obtener información sobre la mansión fueron en vano. La presencia de la dama de blanco continuó apareciendo, y los sirvientes afirmaban que su llanto resonaba por los pasillos en las noches más frías. La figura parecía siempre estar esperando algo, como si estuviera esperando reunirse con alguien, pero ese alguien nunca llegaba. La tragedia culminó cuando doña Mercedes murió en circunstancias misteriosas. Durante su último día en la mansión, la sirvienta de la familia la vio mirando por la ventana hacia el jardín, como si estuviera esperando algo. Cuando le preguntó qué pasaba, doña Mercedes solo respondió con una sonrisa vacía: «Él ha venido por mí». Tras su muerte, la casa quedó vacía durante años. Los nuevos propietarios, después de escuchar los rumores sobre la mansión, decidieron venderla a una familia que buscaba un lugar tranquilo para vivir. Sin embargo, esta familia pronto experimentó los mismos sucesos inexplicables: puertas que se cerraban solas, figuras fantasmales, luces que titilaban sin razón, y la sensación de ser observados por una presencia invisible. En la década de 1940, un hombre llamado Francisco fue contratado como vigilante nocturno de la casa. Una noche de tormenta, mientras caminaba por los pasillos, escuchó el sonido de un golpe proveniente del piso superior. Al subir, encontró una ventana rota y, al acercarse para inspeccionarla, vio reflejada en el cristal la figura de un hombre vestido con ropas antiguas. Francisco, aterrorizado, intentó hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. La figura desapareció al instante, dejando una fría sensación en el aire. Años después, la mansión fue restaurada y convertida en un pequeño museo, pero los fenómenos nunca cesaron. Los trabajadores que laboraron allí aseguran haber sentido una presencia extraña en la casa, y algunos incluso afirman haber visto a la dama de blanco, o haber escuchado el llanto lejano de una mujer en la oscuridad. Hoy en día, la casa de los Cortés sigue siendo un misterio. Pocas personas se atreven a acercarse a ella, y aquellos que lo hacen aseguran sentir un aire pesado, como si algo los estuviera esperando dentro. El espíritu de don Luis, su esposa doña Mercedes, y la enigmática dama de blanco, continúan deambulando por los pasillos, atrapados en un ciclo de tragedia y lamento. La historia de la mansión persiste, y cada vez más personas juran haber visto o sentido la presencia de los espíritus que habitan en su interior.